Hola amigos, acompañen a este rol en Valencia a ver el futuro parque que tendrá Benimamet, esta pequeña zona del oeste de la ciudad de Valencia. El video del día de hoy será un poco distinto a los que suelo subir. Será sobre este parque, un parque que ya empezó su construcción. La construcción será hecha por fases. Actualmente ya empezó la fase 1. Una vez terminada la fase 1 vendrán las siguientes fases. La idea de este parque es intervenir 45.000 metros cuadrados, en los cuales se semblará todo tipo de vegetación típica de la zona. Se crearán espacios recreativos y deportivos para la población de esta pedanía del oeste de la ciudad. Lo que hice fue comprobar cómo era el estado de la zona antes de la intervención, y pues la idea es hacer videos cada 3 o cada 6 meses viendo cómo va cambiando y cómo va transformándose esta zona de la ciudad. Empezamos el recorrido en el velódromo de Valencia. La idea de este nuevo parque es juntar lo que es el velódromo con esta zona que es una de las zonas más sensibles de Valencia y juntarlo con el parque lineal de Benimamet, asimismo con la feria, ya que la feria de Valencia está acá. Son zonas que durante años y años y años han estado en un total abandono por parte del Ayuntamiento de Valencia, sin importar si el gobierno es de izquierda, de derecha, del PP, de PSOE, de Compromís, de Ciudadanos. Olvido total. Aquí podemos ver que las obras ya empezaron. Acá se construirá a futuro una nueva rotonda. La idea es integrar Benimamet mejor con la autopista, ya que hay ciertos problemas de movilidad. También el parque llegará hasta acá y conectará con el parque lineal. Aquí podemos ver que las obras empezaron el 24 de mayo y tendrán una duración de un año. La idea inicial que tengo es hacerle seguimiento a estas obras, a ver qué tanto se cumplen, qué problemas hay, si hay retrasos o no. A mí realmente no me importa quién esté en el gobierno, a mí lo que me importa es que las obras se ejecuten y que no hayan robos. No me importa si es PP, Compromís, Sumar, PSOE o el que sea. Todos son iguales, todos son ladrones. Entonces, como les decía, las obras comenzarán acá. En esta zona se construirá la rotonda, la nueva rotonda que integrará esta zona de Benimamet junto con la autopista. Es el final de la calle Campamento, que a su vez conecta con Paterna. De acuerdo con el ayuntamiento, esta zona será totalmente intervenida. Se recuperarán las casas cueva, que realmente no veo que existan. No sé si es que están completamente escondidas tras el abandono total del Estado. Se expropiarán algunas propiedades, ya se pactó con los dueños y ya se hicieron todos los trámites. Y se integrará el polideportivo que vemos acá en la parte de atrás con el parque. La idea del parque es que tenga muchas zonas deportivas para que se integren con el parque lineal ya existente. Y bueno, esta es la zona donde se integraría el nuevo parque, el futuro parque, con el parque lineal, que aquí la obra del parque lineal quedó ahí, se ve inconclusa, pero por fin después de muchos años va a tener un final. Aquí vemos también el final del soterramiento de este tramo de la línea 2. El tramo no se soterró al 100%, solo en la parte de Benimamet, ya que hay dos estaciones, Empalme y Canterería, que no fueron soterradas en la anterior intervención. De eso hablaré en el siguiente video.